como les decía, va a concentrarse ya específicamente en la comunicación efectiva como una de las metas de la seguridad del paciente, en particular la segunda meta de la seguridad del paciente. ¿De dónde surge la necesidad de plantear la comunicación efectiva como una meta de la seguridad del paciente? Después justamente de una investigación que hace la Joint Commission de investigar más o menos cerca de 5.000 casos de eventos adversos y eventos centinelas, en la que encuentra que un fallo en comunicación como la primera causa de eventos adversos, ¿sí? Y este fallo como una causa prevenible, es decir, que restituir, se podía evitar y por tanto si se puede evitar, se puede solucionar y se puede trabajar en eso, ¿sí? Y además de esta misma investigación, encuentran que la comunicación es una causa contribuyente, es más del 60% de eventos centinelas, ¿no? Razón por la cual determinan que la comunicación efectiva se transformaría en la segunda meta de seguridad del paciente, enunciada como mejorar la comunicación efectiva, así es la segunda meta. Precisamente su tarea, después de que revisen el primer recurso, es construir, elaborar, diseñar un póster de divulgación, ¿sí? De divulgación sobre la segunda meta de seguridad del paciente con el objetivo de comunicación de persuadir a sus públicos sobre la importancia de la comunicación para garantizar una adecuada seguridad en el paciente, ¿sí? Yo ya les mandaría la rúbrica de cómo se va a evaluar también este póster. El Ministerio de Salud Pública, concretamente relacionado con mejorar la comunicación efectiva, va a puntualizar lo siguiente, ¿no? Primero, fomentar una comunicación efectiva también con un objetivo adicional y vinculado, la capacidad de entender instrucciones, entonces relacionado ahí también con comunicación efectiva. Decisiones compartidas y responsabilidad compartida. Entonces, dentro de la noción de mejorar una comunicación efectiva, se concibe al paciente y a los familiares del paciente también como actores importantes de este proceso de comunicación, precisamente para garantizar una adecuada comprensión de instrucciones y un seguimiento adecuado de un régimen terapéutico en el que las decisiones y la responsabilidad sean compartidas, ¿sí? Esta mirada de paciente y familiares como parte y responsabilidad para lograr, digamos, esta meta, implica que hay que mirar que tanto el personal de cuidado como el paciente y la familia también requieren desarrollar competencias, ¿sí? Entonces, no solamente el personal, sino también el paciente. Entonces, parte de mirar, alcanzar la competencia implica cómo podemos nosotros educar o motivar también en el paciente el desarrollo de determinadas competencias, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca o se recomienda asociada con la meta? Es precisamente solicitar la opinión de los involucrados, motivar la participación y tomar en cuenta la dimensión psicosocial, ¿sí? Ahí ustedes van a revisar en el recurso que igual investigaciones sobre la relación comunicación, atención, comunicación, seguridad del paciente, aquellos pacientes cuya dimensión psicosocial fue tomada en cuenta en la relación de eran aquellos pacientes que reportaban precisamente una mejor atención y luego también reportaban una mejor adherencia al proceso, ¿no? Entonces, el objetivo aquí es considerar al paciente como activo en el acto comunicativo, ¿sí? Entenderíamos nosotros como competencias de comunicación en salud a todos aquellos actos de comunicación o acciones de comunicación que tienen como objetivo generar respuestas comunicativas que mejoren la atención, ¿sí? Sus competencias de comunicación, aquellas acciones que tienen como objetivo generar una respuesta comunicativa que mejore la calidad de la atención. En concreto, se van a centrar en dos áreas específicas del desarrollo de las competencias de comunicación en salud. Por un lado, la comunicación centrada en el paciente, que ya habíamos conversado en algún momento y que ya se había hablado sobre eso, es decir, las necesidades del paciente como eje de la comunicación y la participación activa en la comunicación y en el cuidado. Entonces, por un lado, comunicación centrada en el paciente y por otro lado, el paciente como actor del acto comunicativo, ¿sí? No solamente en este caso el profesional, sino también el paciente como actor del acto comunicativo y vinculado como actor del acto comunicativo, actor también del proceso de su cuidado, responsable de su cuidado, ¿sí?
En esto en general, dentro de las competencias, lo que se va a mencionar es tres dimensiones que complementarían, digamos, la competencia de comunicación en salud, ¿no? La primera, la dimensión de la información, que tiene que ver precisamente con la capacidad de proveer información clara, información adecuada, información pertinente, ¿sí? ¿Qué se permite evitar? Precisamente que la información sea difícil, que no permita comprender adecuadamente, que se usen términos técnicos, por ejemplo, ¿sí? Demasiada información tampoco, ni poca información, ni demasiada información que no permita que el paciente o en este caso en la relación de ayuda tenga el proceso, el tiempo necesario para procesar la cantidad de la información. Entonces, ni poca ni mucha, demasiada información tampoco resulta útil. Y evitar el exceso de redundancia. Si bien hemos conversado en otros momentos que es importante redundar en algunos momentos para que quede claro ciertas instrucciones o cierta información, el exceso de redundancia también podría alterar, digamos, la información porque puede tomarse por el otro lado como que se considera que el paciente no es capaz de entender y que por eso estamos redundando. Entonces, para no afectar la relación, la redundancia cuando sea necesario, ¿sí? La dimensión de la sensibilidad interpersonal que hace referencia a la capacidad, y aquí vamos a ver sobre todo la importancia de el nivel de la comunicación analógica en este particular dimensión. Buenas tardes, Romy, ¿cómo está? En esta dimensión, la sensibilidad interpersonal es la capacidad que tiene el profesional de comunicar, sea verbalmente o no verbal, sobre todo no verbal, la preocupación y el interés que tiene por el otro, la preocupación real, el interés real que tienes por el otro como persona, ¿sí? Como persona, no como paciente entendido en términos de la patología, sino como persona. Es decir, otra vez hablamos de la dimensión psicosocial. Entonces, ¿cómo se comunica eso? Y aquí tiene mucho que ver la comunicación no verbal. ¿Cómo hago que el otro sienta que es reconocido como persona y que me interesa, ¿sí? Y una tercera dimensión de la competencia en comunicación, la capacidad de crear alianzas. ¿Qué quiere decir la capacidad de crear alianzas? La capacidad de crear una relación con el paciente en el que yo motivo su participación activa. ¿Cómo puedo yo motivar la participación activa? Creando espacios para preguntas, creando espacios para que me hable de precisamente sus dimensiones psicosociales y creando espacios para yo poder también obtener una retroalimentación de cómo está recibiendo esta información, ¿sí? Entonces, creando alianzas que motiven la participación activa, ¿sí? Esto como un marco general para lo que se entendería como las competencias de comunicación necesarias para poder aportar precisamente a una mejora en la comunicación efectiva, ¿sí? Aquí se va a vincular esto con un tema que lo trataron ya en el módulo que ustedes acaban de pasar, que hacía precisamente una pregunta que decía, si es que en su formación como profesionales en el área de la salud, ustedes habían recibido, por ejemplo, capacitaciones o formaciones en el área de comunicación y específicamente en el desarrollo de competencias de comunicación, ¿sí? Entonces, pensar aquí y reflexionar que mejorar la comunicación efectiva es una meta que no se puede alcanzar solamente desde la persona, sino la estructura, ¿no? La estructura tiene que proveer precisamente estos espacios de capacitación para que se pueda desarrollar la competencia de comunicación, porque no es algo que uno aprende de un día para el otro, sino que precisamente aprende con el ejercicio del acto comunicativo. Solamente el ejercicio del acto comunicativo lo que nos va a permitir comunicar mejor. Algo que habíamos ya conversado en otros encuentros es que no hay una receta mágica. No hay una receta mágica en la comunicación y en que la comunicación, si es que me funcionó así, me va a seguir funcionando, no. Y más aún en los casos que vamos a tratar a continuación, que son, por ejemplo, comunicación de malas noticias o comunicación de errores. Menos aún va a haber ahí una receta mágica, ¿sí?
Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre comunicación, competencias de comunicación, algún comentario que quieran dar precisamente sobre esta cuestión de la formación, la importancia de la formación en comunicación, tanto en los centros de estudios como también en como parte del desarrollo organizacional de las organizaciones de salud, o pasamos al siguiente tema. Si alguien quiere comentar algo. Me silencié. Pasamos entonces al segundo tema, que sería comunicación de malas noticias concretamente, ¿sí? Vamos a enfocarnos aquí, este tema yo entiendo que ya lo han tratado o lo van a tratar seguramente en bioética, asuntos relacionados con comunicar o no comunicar y comunicación de la verdad, ¿sí? Nosotros no nos vamos a enfocar en eso, sino que concretamente vamos a enfocarnos cómo comunicar, es la parte que a nosotros nos va a concentrar este módulo en particular, ¿sí? Primero de la comunicación de malas noticias es que por sí entran en la categoría de mensajes sensibles y complejos. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos viendo cómo escoger canales, cómo clasificar mensajes? Una comunicación considerada de malas noticias es una comunicación sensible porque va a generar una reacción emocional. La reacción emocional puede ser tanto en el emisor, en el receptor, como en la familia, ¿sí? Y además puede ser y va a estar vinculado además con un contenido complejo. ¿Sí? Es decir, además esta mala noticia usualmente va a estar relacionada con algo que va a requerir eh, una mayor atención o un mayor proceso de comunicación y una capacidad también específica de quien recibe la noticia para poder procesarla, ¿sí? Entonces es un contenido sensible y además es un contenido complejo. Es sensible principalmente porque es información considerada contrarias a las expectativas. Recuerden, cuando uno entra en un acto comunicativo, uno entra con una determinada expectativa, más aún en la comunicación de relación, donde el objetivo de la relación, recuérdense, es la ayuda, mejorar, pasar de un estado que resulta ser problemático a un estado ideal en medio de las posibilidades, ¿no? La comunicación de malas noticias precisamente sería comunicar que eso no es posible, ¿sí? Que es contrario a la expectativa que tenía el paciente o a la expectativa que tenía la familia. Por tanto, va a generar una reacción emocional negativa en la mayoría de los casos, ¿sí? Ahora, hay los textos que ustedes igual van a leer ahí hacen una como sistematización de las investigaciones que se ha hecho en comunicación de malas noticias y se concluye que hay una resistencia a la comunicación de malas noticias. Lógicamente a nadie le gusta comunicar malas noticias por varias razones, ¿no? Ahí encuentran como 3 factores que inciden en esta resistencia para querer comunicar malas noticias, que luego la resistencia genera que también las malas noticias no se comuniquen adecuadamente, ¿sí? Entonces, a pesar de que en su campo profesional yo entiendo que este tipo de comunicación es una comunicación que está presente y que, a diferencia tal vez de en otros campos profesionales en donde esta será no rutina, en su caso entiendo yo que incluso podrían contemplar como de rutina, ¿no? No obstante, sigue siendo compleja en términos de comunicación. Yo les pregunto, antes de que nosotros entremos aquí a hablar de precisamente estas 3 dimensiones o estos 3 factores, ¿por qué creen ustedes que hay una resistencia a comunicar malas noticias en la experiencia que ustedes han tenido? O si no creen que hay una resistencia. Ramiro. Bueno, en lo personal creo que la resistencia principal es tal vez al desconocer o no saber qué actitud va a tener la otra persona, cómo pudiese reaccionar. Y obviamente al yo ser el que está dando el mensaje, eh, hablando de la morocha, ¿cómo voy a terminar parado en esa situación, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez esa sería una de las principales resistencias que pudieran existir. Gracias, Ramiro. Sí, el texto justo que ustedes van a revisar dice también así, a nadie le gusta ser pájaro de mal agüero, ¿no?
precisamente por todo lo que eso implica. Y vamos a conversar porque eso entra justo en manejo de los otros. Gracias. Viviana. Comparto lo que dijo Ramiro, es más la reacción del paciente en este caso. Cuando yo era residente, tuvimos una situación de una paciente que ella regresó como el típico, ¿no? Regresó, vino más bien dicho al hospital caminando y fue de vuelta en un ataúd. Entonces era porque ella tuvo un mal pronóstico y el médico informó a los familiares que iba a terapia intensiva porque ya estaba en un estado terminal. Y los familiares reaccionaron mal, indicando que él les mató, que él es un asesino y que le van a denunciar en fiscalía. Es más, lo denunciaron en fiscalía. Entonces es más la reacción de la gente y el actuar de ellos, porque un poquito más y le pegaban al médico tratante. Entonces es como que yo no quiero decirle eso porque ya se me viene algo feo. Gracias, gracias Viviana. Cecibel. Bueno, yo creo que hay situaciones y situaciones, porque, por ejemplo, no es lo mismo dar una noticia en un paciente que llegó por un accidente de tránsito y de pronto el pronóstico de él es malo en ese momento, a un paciente que ya ha tenido algunos días, por ejemplo, en una terapia intensiva, donde se ha podido conversar con la familia e indicarle las condiciones en las que está y el pronóstico en un tiempo un poquito mayor. Entonces, en los dos casos es terrible para el médico en realidad dar una mala noticia porque eh, la, el, a veces el familiar del paciente no tiene la receptividad que nosotros queremos de pronto demostrar y nos resulta supremamente difícil. Incluso en algunos casos, a nosotros como médicos nos toca no solamente hablar con un familiar, sino con algunos. Porque ahora con esto de que encuentras información en las redes sociales, ellos están muy atentos a las situaciones de diagnóstico que nosotros les podemos indicar y dice, incluso se atreven a discrepar en los diagnósticos y en los tratamientos que nosotros brindamos. Entonces, sí es bastante complejo, pero la idea es que a mi criterio, siempre es importante darle la confianza al familiar del paciente si es que el paciente no está en sus condiciones mentales para receptar la noticia y hablarles sobre todo con la verdad, informarles cuáles van a ser las mejores opciones de su tratamiento si las hubiera y si no, por qué no se le puede brindar otro tipo de opciones. Así es. Gracias, Cecibel. Daniel. Gracias, buenas noches. Bueno, de acuerdo con lo que dijo Cecibel, sí. En cuanto a, hablando de quimioterapias, una cosa también que sucede es la deformación de la prescripción, en el sentido de el médico oncólogo por no dar la mala noticia y decir su tratamiento no está respondiendo, continúan dando quimioterapia sesión tras sesión, tras sesión, tras sesión hasta que el paciente fallece. O sea, prefieren continuar con las quimioterapias en lugar de suspender y dar la mala noticia. Otra cosa que sucede también es, en lugar de dar la mala noticia, prefieren cambiar el médico. Es decir, yo estaba atendiendo a este paciente y lo que voy a hacer es, mejor asigno a este paciente a otro médico para que el otro médico se encargue de dar la mala noticia. Entonces son cosas que suceden todos los días, ¿no? El tema de dar una mala noticia es bien fuerte. Y, digamos, como médico me ha sucedido que a mí me afecta mucho ese tema de dar una mala noticia. Es una cosa que me queda en el subconsciente flotando durante años, ¿no? Entonces, por ese lado también sucede, ¿no? Uno trata de no afectarse pero suceden estas perversiones del sistema, estas deformaciones de la prescripción. Gracias, Daniel, por comentarnos esto. Acuérdense que si lo vemos justamente desde comunicación, en todo acto de comunicación, la respuesta del otro afecta directamente en el emisor también, ¿no? Entonces, en este caso, tiene efectos y justamente vamos a ver el protocolo que se va a proponer. Es un protocolo que va a tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Qué pasa con la persona que da la mala noticia, ¿sí? César. Sí, buenas noches. Yo quería traer a colación un caso que me sucedió a mí en la formación como médico familiar.
nosotros también rotábamos por los hospitales, entonces algo que tiene que ver con esto de comunicar malas noticias es la experiencia que uno tiene que tener también o que va con el tiempo desarrollando y básicamente también con lo que a uno le ha pasado en la vida. Tuve un caso cuando estábamos recién en formación de una compañera que ella tuvo su papá que falleció de cáncer y en el piso que estábamos de clínica tenía muchos pacientes de cáncer y que en realidad uno de ellos, que era su paciente, falleció. Entonces, ella, por el simple hecho de que ya se había hecho a la idea de cómo tratar al paciente, que lo estaba personalizando como si fuera un familiar, como si fuera su padre, ella no quería dar la noticia del fallecimiento. Como estábamos en formación, el docente de ese momento eh, no quiso que yo la dé, porque no era mi paciente. Y en ese sentido yo pienso que obró bien el docente y le dejó que ella mismo dé la noticia. Para ella fue un impacto, porque en realidad recién había fallecido su papá de cáncer gástrico, tenía que dar la misma noticia a la familia de otra persona y en realidad eso motivó a que ella en ese momento hasta sienta empatía y pueda dar la noticia de una forma que yo no hubiera podido en ese momento, porque ella sentía, tenía empatía, sentía lo que estaba pasando la familia y en realidad fue una forma de desarrollar en ella ese tipo de destrezas que uno se adquiere en años. Ella, por el simple hecho de tener ese paciente, lo puede desarrollar y en realidad me pareció una técnica que en ese momento no lo comprendí porque de hecho lloró mi compañera, no quería dar la noticia, pero luego de que la dio, inclusive ella se sintió mejor consigo mismo con lo que le había pasado. Entonces me pareció una experiencia que fue muy linda para mí, enriquecedora y que en realidad depende mucho de esto de que comunicar las malas noticias no se aprenden en realidad, sino es con la experiencia, con el día a día, con los pacientes que se nos van, con los pacientes que se nos complican, en la que vamos mejorando la forma de dar estas malas noticias. Así es, gracias César. E incluso colocado que ya hemos comunicado, claro, cada comunicación es diferente y cada necesidad es diferente, ¿no? Habrá pacientes más receptivos y habrá pacientes que sea más complejo porque precisamente lo viven de una manera diferente y la comunicación, por más que sigamos el protocolo, no va a responder igual. Gracias, César. María Elena. Sí, muy buenas noches, compañeros. Concuerdo con lo que dicen todos los compañeros respecto a la comunicación. No, dentro de salud creo que somos una de las ramas que más malas noticias damos y más buenas noticias damos. Muchas veces nosotros consideramos que dar una que para mí es una buena noticia, pero para el receptor puede ser una mala noticia. Por ejemplo, la otra vez tuvimos un paciente, una materna que vino a dar a luz y para nosotros el nacimiento de un niño es algo, creo que para todos, algo extraordinario, algo simbólico. Y el papá lo tomó de una manera bastante, como diría, parca. Entonces, la reacción del papá no fue la que todo el mundo esperábamos. E incluso intervino psicología, todo ese tipo de cosas, y llegamos a determinar la causa por qué esa actitud. En el ámbito personal, creo que todos hemos recibido malas noticias y realmente, como dicen, no hay libros, no hay normativa que me diga así se dan malas noticias o así tienes tú que recibir malas noticias. El personal de salud realmente nos afecta a sobremanera el hecho de comunicar, nos afecta mucho. Incluso los que, no sé si es que están aquí algunos compañeros que tal vez vivieron lo que fue el terremoto, el hecho de dar malas noticias fue terrible y la afectación psicológica a muchos nos quedó durante meses, incluso creo que a mí me afectó durante un año. El hecho de que yo escuchaba las canciones que sacaban en esa época y yo simplemente lloraba, por más descarga emocional, descarga psicológica que me hicieron, ese tipo de cosas uno no lo supera porque uno fue el portavoz de decir su familiar falleció, su familiar no le encuentro, su familiar está totalmente destruido, su perrito murió, no solamente con seres humanos, sino nosotros nos afectamos mucho a los animales. Ver un perrito cómo agonizaba o ver un perrito la desesperación de buscar a su amo. Entonces ellos también tienen su forma de comunicarse.
dentro de los establecimientos públicos y privados ya se ha trabajado, si quieren algo, si quieren contar con espacios adecuados, situación que antes no había, espacios cálidos, tiempo necesario, porque antes, no sé si es que les ha pasado, el tratante o los médicos simplemente nos hablaban en palabras demasiado técnicas y les creíamos dioses. Pero ahora la comunicación o la entrega de noticias ha cambiado realmente de sobremanera, y las malas noticias, sobre todo el personal de salud, sí se apersona y se siente el dolor al dar ellos una mala noticia. Entonces, eso es la experiencia que creo que la mayoría hemos pasado y que continuaremos pasando, la cual yo puedo aportar este momento. Gracias, María Elena. Justo lo que nos comentaba nos va a servir para cuando tratemos el primer punto del protocolo. Carolina, Alexandra, María José, y continuamos. Sí, también, bueno, mi acotación o mi experiencia más con los adultos mayores, porque ellos tienen una forma muy diferente de recibir las noticias. Entonces, además de que tienen ya sus problemas de audición, sus problemas de memoria. Entonces, yo pienso que a ellos darles una mala noticia sí implica ponerles un poco de cariño. También yo siempre les digo eso a mis compañeros, porque ellos ya rompen en llanto inmediatamente. Entonces, me pasó no hace unos días con una paciente de 75 años que vive sola. Le digo, bueno, le vamos a hacer exámenes y resulta que tiene diabetes. Entonces ella lo tomó como que si fuera a morir. Entonces, y mandamos a psicología y todo, pero ella todavía no, como que no reacciona de su impacto. Entonces, por eso digo, la forma de cómo le dieron la noticia le impactó mucho. Entonces, y yo siempre primero les pongo un ejemplo. Yo a los adultos mayores primero les pongo un ejemplo. Mire, esto puede pasar por esto, y parece que más me entienden, pero como ellos, el momento en que el médico le dio la noticia, le impactó demasiado y hasta ahora está en shock. Sí, entonces ahí yo, por eso me vino a la mente con lo que nos ahorita en la clase, es fundamental cómo darle y a quién le vamos a dar. Gracias. Eso. Gracias, Carolina. Ahí vemos cómo funciona lo del nivel de la relación y el contenido, ¿no? La relación afecta el contenido, precisamente. O sea, hasta ahora no puede procesar la información porque cómo doy el mensaje implica cómo va a ser entendido ese mensaje. Y en este caso, todavía, como vemos, no ha superado, digamos, este primer impacto. Alexandra. Bueno, les quería compartir una experiencia que tuve hace unos años, cuando mi hermana estaba recién casada, creo que llevaba 6 meses. Ella estaba de turno, estaba en el internado y recibo yo una llamada a la 1 de la mañana indicando que mi cuñado había tenido un accidente. Entonces yo ya, bueno, pregunté en el hospital que cómo estaba, me dijeron que realmente estaba estable, que solamente tenía una fractura en la clavícula. Entonces yo tenía que llamarle a mi hermana a darle la noticia. Realmente lo que yo recuerdo, estaba medio dormida a esa hora, pero cogí el teléfono, le llamé, le dije, Angie, tengo que decirte algo, digo, tu esposo tuvo una fractura en la clavícula, así comencé diciéndole. Entonces ella, ¿qué? ¿Cómo? Digo, sí tuvo accidente, pero lo que tiene es una fractura, así es que tranquila, sal con tranquilidad y ve al hospital a verle. Efectivamente, hasta el día de hoy, ella me agradece y me dice, fue lo mejor, porque si vos me decías, tuvo un accidente, o sea, de primera instancia, yo hubiera pensado lo peor, se murió, está grave, ¿qué fue lo que le pasó? Entonces, ella siempre recuerda y dice, en realidad, o sea, me dijiste primero como que lo más relevante y luego el contexto para no crear una situación que hubiera complicado más. Y otra situación que me pasó hace muy poco tiempo, recibí una llamada de una tía, en cambio, y me dijo, tu abuelita tuvo un infarto y se quedó callada. Entonces yo me desplomé, estaba en mi trabajo, me puse a llorar, un compañero que estaba al lado me vino a dar el pésame, o sea, yo pensé que mi abuelita se murió, o sea, por cómo me dijo. Y de ahí yo le senté el teléfono a mi tía y luego me llamó, dice, pero ven porque está en la emergencia. Entonces, o sea, gracias a Dios mi abuelita estaba viva.
pero en realidad la implicación de cómo uno puede dar justamente lo que usted dice, la parte de la relación y el contenido, las palabras que utiliza, el orden que utiliza, definitivamente el mensaje puede llegar de una manera u otra. Así es. Gracias, Alexandra. En el foro les van a precisamente, hay como unas, porque como habíamos quedado claro, no hay una sola forma de comunicar, pero como que la investigación que yo les pongo ahí de referencia dice, se han acordado estas formas y una de esas va a tratar esta, ¿no? Dar primero como la buena noticia antes de dar la otra y les va a pedir que comenten qué opinan justo de estas, podríamos pensar, las tácticas. María José. Sí, y yo solamente quería acotar que aparte de lo ya mencionado, que debemos ser concretos en lo que debemos decir, también creo importante que es necesario un equipo multidisciplinario dentro del sistema de salud. Es importante el psicólogo, en algunos casos, no solo la mala noticia no solo es la muerte, sino hay otros casos en salud como amputaciones, cuadraplegias, que los pacientes no logran entender, así se salve su vida, de todas maneras, que esa es la buena noticia, digámoslo así, de todas maneras, la expectativa de ellos era salir curado del establecimiento, ¿no? Entonces, si vamos en contra de la expectativa que tiene, en este caso, el receptor de la mala noticia, pues claro, siempre como ser humano, lo primero que vamos a querer hacer es culpar a alguien. Entonces, siempre cuando sale el médico, da la mala noticia de golpe o decimos mal la mala noticia, lo que el paciente va a decir, usted tiene la culpa, le voy a demandar, son reacciones que se han venido viendo en los establecimientos de salud por haber dicho malas noticias y que tal vez no tuvimos el canal adecuado o el apoyo, en este caso, como mencionó el equipo multidisciplinario del establecimiento. Muchas gracias, María José. Sí, es importante en realidad esta mirada interdisciplinaria que también la vamos a mirar acá. En resumen, todo esto que ustedes nos han conversado y lo que ustedes van a revisar a lo largo del módulo va a coincidir que se podrían como agrupar estas resistencias en 3 grupos, ¿no? Resistencias de tipo personales, que pueden ser, por ejemplo, resistencias tipo psicológicas, como el caso que nos contaba César de su compañera que había experimentado una pérdida, entonces no quería exponer la mala noticia para no revivir su propia emoción. Personales también del tipo que nos comentó Daniel, ¿no? No quiero manchar mi imagen o no quiero decir que no he logrado mi objetivo que yo tenía en mi expectativa profesional, por ejemplo. Personales también no haber recibido la formación necesaria, las competencias necesarias para dar a conocer una noticia de este tipo. Y también personales, incluso va a mencionar el texto la incapacidad que tenemos muchos tampoco de reconocer nuestras propias emociones, ¿no? Si no somos capaces de reconocer nuestras propias emociones, es también complejo poder reconocer las emociones del otro, que va a ser importante en un proceso de comunicación de malas noticias, ¿sí? Tomando lo que dijo María José y el ejemplo que nos estaba dando también María Elena, definimos justamente comunicación de malas noticias como información contraria a la expectativa, porque para nosotros puede ser considerado justamente buena noticia, como decía, no está muerto, la vida es lo principal, pero es contrario a las expectativas. Entonces, para este paciente, esto es una mala noticia independientemente de cómo lo miremos, ¿sí? Puede haber barreras de tipo estructurales, que van a responder sobre todo hay protocolos establecidos sobre quién debe comunicar, a quién se debe comunicar y cómo se debe comunicar para que no pase lo que estaba comentando Daniel, ¿no? Le doy el paciente, como ya toca dar la mala noticia, le paso el paciente a un colega para que yo no sé a quién tiene que dar la mala noticia. Si estuviese claramente quién debe comunicar y a quién se debe comunicar, entonces esto no sucedería. Entra aquí lo que comentaba también su compañera, justamente la importancia de equipos multidisciplinarios, ¿no? Interdisciplinarios aquí de apoyo precisamente en una comunicación. En muchos casos tal vez un psicólogo, una psicóloga de apoyo facilitaría este proceso, ¿no? Y lo que Ramiro comentaba al inicio, este miedo al manejo y a la reacción del otro. ¿Cómo va a reaccionar la persona? Miedo a las emociones porque nosotros tendemos a imitar la emoción que se nos presenta, ¿no? Es una reacción normal a imitar la emoción y a querer rechazar aquellas emociones que nos ponen precisamente en
en una situación de vulnerabilidad nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a reaccionar? Incluso lo que hablaba, miedo a que tenga una reacción agresiva, miedo a que quiera demandar, etcétera. Entonces, todo eso implica unas barreras que se deberían estudiar, precisamente importante es aquí estudiar, visibilizar estas barreras para poder reducir en lo posible y poder mejorar este proceso de comunicación de malas noticias, ¿no? Se propone entre los modelos de comunicación de malas noticias, porque hay diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, hay modelos de comunicación para solicitar la donación de un órgano, por ejemplo, después de la muerte de un paciente, cómo se debería comunicar eso, cómo pedir. Y hay uno particular que es el SPICE o EPICE por epicentro, que se va a concentrar en trabajar la comunicación de malas noticias, ¿sí? Que incluye seis pasos específicos dentro del protocolo y además la sugerencia de un séptimo importante, ¿sí? En el primer caso está la preparación del entorno y del personal, lo que ya hablaban. Qué importante disponer del tiempo necesario para el proceso de comunicación. Esto implica tiempo para los silencios, tiempo para la manifestación de las emociones y tiempo para incluso dejar un momento a la persona o a la familia a que procese la información y yo tal vez salir, regresar y poder continuar en el diálogo. Espacio físico adecuado. Marilena decía, ahora ya hay espacios físicos adecuados. Sí, acuérdense, contexto comunica, todo comunica. Entonces, dar una mala noticia en el pasillo, dar la mala noticia a la familia tal vez junto al paciente, no es el lugar más adecuado. Espacios adecuados en donde incluso haya ventilación, en donde puedan tener un espacio para descansar si es que es necesario, que pueda haber agua que puedan tomar, que el ambiente sea acogedor en lo posible para reducir en algo la contrariedad sobre la expectativa que no está siendo cumplida, ¿no? Eso como preparación del entorno. En el segundo espacio, como segundo paso del protocolo, explorar la percepción y la información que maneja el paciente sobre su condición. Antes de informar la mala noticia, ¿qué sabe? ¿Qué sabe y cómo ha entendido su situación? En concreto, si es que puedo yo estar en diálogo con el paciente o la familia, ¿no? ¿Qué sabe? Tomar las palabras del paciente o de la paciente, tomar las palabras, pedirle que, a ver, como usted sabe, ¿cuál es su situación? Cuénteme cuál es su situación. Y escuchar cuál es la situación, las expectativas que va teniendo sobre su situación y tratar de tomar estas palabras para luego retomar esas palabras en el momento de dar a conocer, ¿sí? Una vez que ya sé qué sabe y cómo ha entendido lo que hemos comunicado previamente, la tercera fase importante es explorar qué desea saber y cuánto desea saber en ese momento, ¿sí? No quiere decir que se va a ocultar información, ¿no? Sino que se quiere decir que se va a respetar también la necesidad del paciente de en algún momento querer suspender la comunicación. Tal vez recibir la noticia suficiente, no es necesario hablar de tratamiento en este momento, porque todavía no ha procesado como para, por ejemplo, hablar de tratamiento, ¿no? No es, necesito que tal vez no podemos hablar sobre acciones futuras en este momento, entonces es necesario decirle yo quiero darle el espacio porque ya no quiero procesar más información, ya no necesito más información en este momento, ¿sí? En esta tercera fase es una invitación que se le va a hacer a recibir la información. No es darle la información, sino una especie de invitación. ¿Está usted listo para que tratemos esto? Tratamos esto, se expone, y aquí también, ¿cuál es el objetivo de comunicación? Porque en malas noticias van a tener varios espacios de comunicación, ¿no? Varios espacios durante la expectativa, en uno en donde se va a dar a conocer, otro en donde se hablará precisamente de acciones futuras y otros futuros espacios en donde se seguirán hablando, no es un solo encuentro. Entonces, en el primer encuentro, ¿cuál es el objetivo? En el segundo encuentro, ¿cuál es el objetivo? Y así, claro, con el objetivo, entonces ahora sí, invito a que quiera conocer esta información y ahí invitar a reconocer las preferencias. ¿Cómo quiere tratar aquí la importancia de justamente cuáles son las necesidades de información del otro? ¿Quiere que se le hable de lo más claro posible, que se le explique en ese momento toda la información? ¿Quiere saber claramente cuáles son sus posibilidades, cuáles son las opciones que tiene su tratamiento, o decide, no, reconocer las preferencias, ¿sí?
En la siguiente fase, ahí sí, compartir la información. Si ya sé las preferencias, ahora sí ya puedo compartir la información. Es el momento en el que ya expongo, ¿sí? Quinto momento que es un momento transversal, ¿sí? No es un momento que va después del cuarto, sino que va a estar transversal en todos los momentos. Explorar las emociones y dar una acogida a las emociones que se van a ir presentando en todos estos momentos, ¿sí? Solamente el momento en que uno es llevado a un espacio físico diferente en el que ha estado interactuando con el personal de salud, ya está comunicando, alguno ya se empieza a preparar para eso, ¿sí? Yo recuerdo precisamente cuando mi abuelo falleció, el momento en que nos llevaron a la familia a una sala, aparte ya yo sabía que lo que nos iban a comunicar no era positivo, por ejemplo, porque uno ya se empieza a dar cuenta de que algo, porque le llevan a una sala aparte, entran varios médicos del equipo, entonces uno dice, bueno, no me van a, ¿cómo va reaccionando ya el paciente a esta información, ¿no? O la familia a esta información, ¿sí? Planificación y seguimiento, comunicación posterior. ¿Cómo vamos así? ¿Cómo volvemos a preguntar más o menos? ¿Cómo entendió esto? ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cómo lo está experimentando? Ahora sí, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué opciones tenemos? ¿Sí? Activo aquí el paciente. Recuerden que lo que se está buscando precisamente es que sea una decisión conjunta, ¿no? Y plantea algo importante, este modelo, no dentro del protocolo como tal, sino como algo que debería incluirse. Qué importante es que parte del protocolo al final, el profesional que dio la comunicación de malas noticias también sea reconocido y evaluado. Es decir, cómo le afectó en lo personal esto. ¿Qué implicaciones ha tenido esto, dar la mala noticia, sí? Esto precisamente para evitar que luego se convierta en una barrera de tipo personal o en una afectación psicológica posterior, como el caso que decía María Elena, ¿no? Se comunicó tantas malas noticias que eso ya me generó a mí una afectación en lo psicológico. Entonces, implicar que el personal de salud también se afecta de la comunicación de malas noticias, ¿sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre esto antes de pasar brevemente los últimos minutitos que nos quedan a comunicación de eventos adversos? ¿Algo que quieran comentar brevemente? Listo. En comunicación de malas noticias es claro el mensaje, ¿no? Esto que te voy a comunicar es contrario a aquello que tú esperabas. Eso es el mensaje en términos generales. Esto que te voy a comunicar es contrario. Por lo tanto, tu reacción va a ser negativa. Yo entiendo que tu reacción es negativa y esta es la que se espera, ¿no? Ahora, en la comunicación, en cambio, de eventos adversos y en particular la comunicación de errores, el mensaje es otro y es un mensaje que implica, ahí sí, un reconocimiento precisamente de un problema que se pudo haber evitado, ¿no es cierto? En comunicación de errores, el mensaje claramente es nos equivocamos. Entonces, es de una manera más compleja comunicar y también otra reacción difícil comunicar. Esta es diferente la expectativa, te voy a comunicar una expectativa diferente a nos equivocamos o sucedió algo o hubo un error, ¿no? Entonces, la propuesta que se va a tratar aquí precisamente, que ustedes van a revisar en el recurso, es esta propuesta CARE o la propuesta de la Alianza de Massachusetts para la Comunicación, justamente y resolución después de errores, que hace una propuesta de comunicación y cómo acompañar, incluso en términos de horas, es decir, cuánto yo me puedo demorar como máximo para dar cierta información, de tal manera que el resultado final sea una respuesta satisfactoria para quienes fueron, digamos, en este caso, las personas perjudicadas por el error o por la situación adversa, y también que implique un proceso de educación y de reflexión posterior, ¿sí? Para que no se vuelva a repetir. E incluye cuatro fases. La primera fase es la fase de comunicación que ustedes van a ver, que es inmediatamente es comunicar cuándo sucedió.
¿sí? Comunicar, esto es lo que ha sucedido y sucedió de esta manera. Comunicar con la información que se tiene hasta el momento, esto es lo que ha sucedido, ¿sí? La siguiente fase implica una fase de investigación, es decir, en esta fase de comunicación hay un compromiso de que se va a investigar por qué sucedió. Y se va a investigar por qué sucedió principalmente para acompañar la tercera fase, que es la fase de la resolución, ¿sí? Que es la cuarta fase, perdón, la cuarta fase de la resolución, que es garantizar que no vuelva a suceder. ¿Sí? Entonces, en una segunda fase se va a investigar y se va a tratar de explicar lo sucedido y se va a retomar la comunicación para decir, sucedió por estas razones, esto es lo que sucedió, etcétera, ¿no? En una tercera fase, disculparse. Entonces, ahora que ya tengo la información clara y puedo identificar si el error fue un error que se podía haber prevenido o el error era un error que no estaba dentro de las posibilidades, no se podía prevenir, no fue responsabilidad, por ejemplo, nuestra. Entonces, disculparse cuando es necesario y ofrecer, aquí lógicamente está como está planteada dentro del sistema de salud de los Estados Unidos, plantea una compensación económica, ¿no? Ustedes deben conocerlo más que yo cómo funciona precisamente el sistema de salud en Estados Unidos y cómo está vinculado con las demandas también económicas vinculado también con la cuestión de cultura, ¿no? En este caso, aquí yo pensaría que tienen que ir más bien con un tipo de compensación en términos de terapia, si es que lo requiere, y en algunos de los casos entiendo yo que también habría una compensación económica, si es que sí lo requería, sobre todo en una cuestión de privada, ¿no? Y finalmente la cuarta fase ya tiene que ver con la resolución. Esto es después de una investigación larga que ya vamos a ver los tiempos. ¿Qué estoy haciendo como unidad para garantizar que esto que le sucedió a usted no va a volver a suceder? ¿Sí? Para evitar recurrencias o incidentes, esto es lo que ya hemos implementado, ¿sí? Esto, si es que lo vemos desde, por ejemplo, lo que veíamos el módulo anterior del recurso reparador de imagen, sería precisamente todas estas acciones ya reparadoras, ¿no? ¿Qué se está haciendo para que no vuelva a suceder? ¿Sí? En términos de tiempo, este es un modelo que va a trabajar específicamente un tiempo particular, ¿sí? Como es de comunicación en particular, la comunicación del evento adverso, del error, se debería dar inmediatamente a un máximo de 48 horas después como máximo, dependiendo si es que se tiene que investigar o se tiene que todavía no hay la información suficiente, ¿sí? Se tiene que investigar qué sucedió y cuáles son las implicaciones, ¿sí? Cuáles son las consecuencias de esto que sucedió, ¿sí? Tiene que estar vinculado con escuchar, con reconocer las necesidades del paciente, de la familia, y se va a proveer todo el apoyo médico, emocional que sea necesario, incluso legal, se recomienda aquí. Si necesitan apoyo legal, se debería apoyar con apoyo legal, ¿sí? De 2 a 4 semanas después, que es un mes después de lo que sucedería, hay un compromiso de que se va a investigar en detalle por qué se llevó a cabo, por qué sucedió esto, ¿no? Aquí se va a mantener una comunicación frecuente con el paciente, con la familia, en el que se indique que se está investigando y en el que se va a dar a conocer cuáles son los avances, ¿sí? La transparencia como lo general. Y finalmente, 3 a 6 meses, esto es meses, y yo ya pedí que le hagan la corrección respectiva en el CEF, 3 a 6 meses, es decir, el tiempo como para que se haya implementado ya un proceso para que no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces implica una disculpa formal con la investigación. Entonces, hemos investigado que esto sucedió por estas razones, que podían prevenirse o no, y esto es lo que ya hemos hecho para que no vuelva a pasar. Adicional, en esta parte, se considera que es importante que entre vinculado a una dimensión de sensibilización, socialización y hasta educación. Es decir, tomar esto que sucedió, no de manera punitiva, sino tomar esto que sucedió precisamente como material de aprendizaje para que no vuelva a suceder. Trabajar en campañas, por ejemplo, para dar a conocer lo que sucedió, reflexionar lo que ha sucedido y proponer precisamente acciones para que no vuelva a suceder, ¿sí?
¿Alguna pregunta, algún comentario sobre, en general, esto hemos visto? César. Sí, respecto al último punto, que puede suceder de 3 a 6 meses, claro, esto es tomado del modelo estadounidense en donde existen los seguros y todo eso, ¿no? Pero en realidad en la práctica aquí en Ecuador no se da, porque por ejemplo cuando existe un evento centinela o una muerte y se pide la asesoría jurídica, muchas de las veces a uno como médico, bueno, a mí no me ha pasado, pero yo he visto compañeros, ginecólogos por lo menos, que ellos les ha tocado batirse jurídicamente solos, cuando en realidad la institución debe proveer en primera instancia, luego de las disculpas públicas, eh, tramitar o transar, más bien dicho, con la familia a medida de remediación, con la parte jurídica. Pero eso debe venir de la parte institucional, que eso no sucede, dejando a los profesionales a lo que les pueda pasar en la parte civil o penal. Y eso es muy grave y por eso es bien complicado este tipo de manejo de eventos adversos en el ámbito médico, porque muchas de las veces el personal médico está solo, no tiene el apoyo institucional, cosa que no pasa en Estados Unidos, en donde inmediatamente cuando se presenta uno de estos actos, el equipo jurídico está a cargo para transar con la familia, para remediar de algún modo económicamente y evitar las demandas. Eso no pasa aquí. Gracias, César. Precisamente el modelo, como usted lo plantea, y precisamente yo por eso también hago la aclaración, ¿no? Es tomado un modelo institucional, o sea, el proceso de comunicación lo hace la institución, quien se encarga de que se activen cada uno de estos procesos, ¿sí? En la tarea que yo les estoy pidiendo a ustedes justamente que propongan un protocolo es igual, siempre sobre las necesidades y las características particulares, en medio de las posibilidades que se tiene, cómo sería lo ideal, ¿no? En medio de las posibilidades. Gracias, César. María Elena. Sí, respecto a lo que decía el compañero de que los profesionales están solos o muchas veces están solos cuando hay este tipo de demandas, se ha visto que las demandas que hacen los familiares por lo general siempre vienen dirigido no a la institución, sino al profesional. Entonces, esto le limita a la institución aportar o apoyar jurídicamente el acompañamiento con el equipo jurídico, al profesional. Y esto creo que todos hemos visto, todos reclamamos de que no es justo que uno como profesional, más en el ámbito público, deberíamos tener el respaldo de la institución, pero lastimosamente no lo tenemos. Y aparte, como servidores de salud, más que todo, siempre en la parte privada al menos, el momento que nos contratan, nos piden, deme quién le está asegurando a usted en caso de una demanda. Es por todas las cosas, todas las implicaciones que ya han pasado. Gracias, María Elena. Ramiro. Sí, a mí me surge la inquietud, más que todo que me parece, no sé si tal vez me escuché bien, en la parte de comunicación usted mencionó que incluso se involucraría la parte legal. Y sin embargo, luego usted también lo dijo que estas cuestiones, los eventos adversos, y desde mi experiencia de calidad, no se tiene que tener una vista punitiva, ¿no? Incluso en los profesionales, dicho por César o por la compañera María Elena, por este miedo a no tener el apoyo en el personal de salud, existe este temor a la notificación de eventos adversos. Incluso en una institución no hay esta cultura y sin embargo desde la coordinación zonal nosotros como gestores de calidad tenemos la presión de, pero ¿por qué no notifican? ¿Por qué notifican? Ahí tal vez un problema de comunicación o tal vez no están haciendo bien su trabajo, porque es imposible que no haya eventos adversos. ¿Cómo van a reportar en cero? Pero cuando uno ya habla con el profesional en territorio, uno puede darse cuenta que hay este miedo de que tal vez se les despida del trabajo, de que tal vez se les sancione, o incluso que puedan tener un problema legal, ¿no? Entonces, siempre en mí mismo ha habido este conflicto de decir, ok, es verdad, o sea, la calidad no debe ser punitiva, yo lo que necesito es agarrar esta experiencia para que se pueda aprender de ella, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si efectivamente se llega a comprobar mediante esta notificación de evento que tal vez hubo una falencia por parte del profesional, ya sea por omisión o por error al momento de tener una acción?
y tal vez el hecho de notificar este evento le vaya a llevar a una parte ya o a un problema legal. Entonces, siempre he tenido esta inquietud de cómo manejar este tipo de información. Si a la final se vuelve no punitiva, como es la finalidad de calidad como tal, o qué pasaría si algún compañero se ve relacionado en un problema legal por cumplir esta política, ¿no? De reporte, de notificación de eventos adversos. Gracias, gracias Ramiro, y precisamente ya que justo usted está en el organismo justamente encargado de evaluar esto, algo que salió en uno de un curso que tuvo la universidad igual hace unos meses en los que se trataba esto, se hablaba de el divorcio que hay entre las instituciones, las políticas, los procesos, las necesidades particulares, ¿no? Entonces, por un lado, se habla de la importancia de notificar los eventos adversos para prevenir precisamente que no vuelvan a suceder y precisamente cómo para identificar dónde están los posibles errores futuros y prevenir esto, ¿no? Por un lado. Pero al mismo tiempo, la misma estructura sanciona la notificación del evento. Entonces ahí claramente hay un divorcio. Entonces, si es que me están invitando a hablar, me están invitando a comunicar, pero me van a sancionar, ¿qué va a pesar más al final, no? Porque ahí es claramente, ahí la pregunta va a ser, ¿qué me afecta más a mí en lo personal? Concretamente, entonces eso lleva a una cultura de ocultamiento. Entonces hay un divorcio. Entonces yo creo que aquí lo que hay que es repensar y reflexionar sobre cómo se están aplicando precisamente estos controles y cómo exigimos algo para lo que no hemos capacitado ni creado estructuras, por ejemplo, de una cultura justamente de notificación, una cultura segura, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo que salía en ese conversatorio, decía, no hay una cultura de comunicación de eventos adversos que sea segura. No nos sentimos seguros para comunicar. En muchos casos sentían que incluso no se sentían seguros para que ya una vez que hayan comunicado y que incluso con las consecuencias que eso podía hacer, esa información haya sido utilizada luego para precisamente prevenir, por ejemplo. Entonces, ya muchas veces hemos comunicado y aún así por ejemplo, no se aplican las acciones. Entonces, yo creo, no es solamente saber comunicar, es estructural, no es complejo lo que justamente plantea Ramiro. Gracias. María Elena, y terminamos para no robarles su... Una cosa más, y sobre todo creo que se tiene miedo a comunicar porque el linchamiento mediático a nivel país es terrible. Es terrible, puede acabar con la vida profesional y con la honra no solamente el personal de salud. Acá en Cuenca estamos pasando por el caso de una niña que entró para una amigdalectomía y lastimosamente falleció. La niña tuvo aparentemente, según lo que hay el reporte, fue una malformación a nivel de la carótida y la niña durante el procedimiento sangró. Pero el linchamiento mediático hacia el profesional y hacia los profesionales fue terrible. Entonces, comunicación mediático, comunicación tecnológico, no creo que cumplió con su función. Y por eso es el temor como decía el compañero anteriormente, el miedo a notificar por el linchamiento que hay al momento en las redes. Y ya somos juzgados de antemano, no nos consideran la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, lastimosamente. Gracias, María Elena. Y lo que usted acaba de decir, mencionado con lo que ya acaba de conversar igual Ramiro, incluso qué importante es una ley de comunicación, ¿no? Qué importante es una ley de comunicación que precisamente regule y un consejo de regulación de la información y de los contenidos mediáticos también. O sea, no estamos hablando de censura, estamos hablando de regulación, porque detrás de la libertad de expresión precisamente hay todos estos procesos de linchamiento o de comunicación sin fuentes, por ejemplo, que se respaldan en una falsa libertad de expresión que, como bien dice, puede poner en riesgo la reputación profesional, la organización e incluso el proceso en muchos casos, ¿no? Entonces, qué importante, miren cuántas organizaciones entrarían en este proceso. Si no se ponen de acuerdo, no se trabaja en conjunto, entonces siguen habiendo estos huequitos y estas falencias que luego desencadenan en que en realidad haya una cultura punitiva, que es lo que, digamos, se ve como una acción inmediata, o no haya realmente una cultura de seguridad del paciente sobre la base de procesos de educación, capacitación y articulados, ¿no? Como, por ejemplo, con comunicación en este caso. Qué importante es una ley de comunicación en realidad.
Gracias por su asistencia. Les recuerdo que el día jueves no tenemos encuentro sincrónico. Ya dejo.